Arrancamos de lleno con este análisis visual. Hoy vamos a diseccionar esa ruptura casi instantánea de la diplomacia en Oriente Medio que vimos en enero de 2026. A ver, la cosa pendía de un hilo, literalmente. Lo que vamos a hacer aquí es desglosar los datos, mirar los mapas y leer entre líneas las declaraciones oficiales para entender cómo, en cuestión de semanas, todo se vino abajo. Y por supuesto lo haremos de forma totalmente imparcial, ciñéndonos puramente a los hechos que desencadenaron esta crisis. Vale, esta es nuestra hoja de ruta para hoy. 1. El fin de la tregua. 2. Anatomía del ataque. 3. La letra pequeña. 4. El dilema de Hezbollah. Y 5. El tablero global. Básicamente vamos a empezar haciendo mucho zoom en el evento exacto que lo detonó todo, y poco a poco iremos alejando la cámara hasta ver todo el tablero de ajedrez geopolítico. Sección 1. El fin de la tregua. Para entender el caos de enero, tenemos que retroceder un poquito a la engañosa calma del mes anterior. Fijaos, noviembre había terminado con lo que parecía una promesa en firme. Teníamos un papel firmado, un acuerdo formal en Washington y Jerusalén. Y oye, durante 30 días, el cielo de Beirut volvió a ser azul. La gente incluso salió a celebrar a las calles. Pero claro, si contrastamos esa esperanza con la dura realidad del terreno, la verdad es que en esta región lo que muchas veces llamamos paz no es más que una tregua armada temporal. Y entonces llegamos a enero de 2026. De repente, ¡pum!, ese silencio se rompe de la manera más drástica posible. A pesar de todos los esfuerzos diplomáticos, un ataque aéreo impacta directamente en Dahiyeh, el suburbio sur de la capital libanesa. En cuestión de segundos, el centro de mando enemigo es destruido. Ese hilo rojo de la paz del que hablábamos al principio se cortó de raíz. Ahora, lo realmente interesante aquí es la justificación estratégica detrás del movimiento, y es crucial ver esto de forma totalmente neutra. Para la inteligencia militar israelí, ojo, esto no fue una violación del tratado. Su postura oficial sostiene que detectaron una reunión de emergencia para reponer la cadena de mando tras las pérdidas del año anterior, así que bajo su perspectiva fue un acto preventivo, una simple aplicación directa de las reglas del juego. Pasamos a la sección 2, Anatomía del ataque. Dejamos un momento la teoría de lado y nos metemos en la mecánica táctica real de ese día de enero. A las 15:45 horas exactas se lanza la operación. Y fue con una precisión clínica. Nada de bombardeos masivos, esto fue un ataque sumamente selectivo. El objetivo, 2 comandantes de la unidad de élite Radwan. El armamento, bombas antibúnker de pequeño diámetro, diseñadas para penetrar bajo tierra pero minimizando los daños en la superficie. Pero claro, aquí es donde entra la controversia enorme, la ubicación. Se llevó a cabo en un complejo de apartamentos en una zona residencial de Dahiyeh, un sector densamente poblado. Sección 3. La letra pequeña. Del impacto físico en las calles de Beirut, nos vamos directos a los despachos en Washington para revisar las cláusulas del acuerdo. Este acuerdo, impulsado por el mediador estadounidense Amos Hochstein, se sostenía sobre 3 pilares fundamentales. 1. Hezbollah tenía que retirarse hacia el norte, más allá del río Litani. 2. El ejército libanés se desplegaba oficialmente en la franja sur para asegurar la zona. Y 3, y esta es la clave de todo el embrollo, Israel tenía el derecho a actuar si percibía lo que el texto definía literalmente como amenazas inminentes. Entonces, ¿cuál es el problema? Pues que hay un abismo brutal en cómo cada bando interpreta esas dos palabras. Líbano dice, a ver, amenaza inminente en ningún caso te da permiso para lanzar un ataque aéreo sobre nuestra capital. Pero por otro lado, la lectura de Israel es tajante. Para ellos, cualquier reunión operativa de la cúpula de mando enemiga es, por definición, una amenaza de muerte inminente que requiere una acción preventiva inmediata. Una desconexión total. Evidentemente, las repercusiones diplomáticas fueron instantáneas. El primer ministro del Líbano, Najib Mikati, dio una rueda de prensa urgente y resumió la indignación de su gobierno con esta frase: «Es una puñalada por la espalda a la mediación internacional». Para el gobierno libanés, que se viole su espacio aéreo constantemente, hace que cualquier narrativa de paz sea imposible, dinamitando la confianza en los mediadores externos. Sección 4. El dilema de Hezbollah. La diplomacia fracasa, y entramos de lleno en las consecuencias inmediatas, con cohetes volando hacia el norte de Israel en las horas posteriores. Aquí nos encontramos con una trampa estratégica de manual, un callejón sin salida que los analistas llaman el dilema de Hezbollah. Pensadlo así. Tras el asesinato de sus comandantes de élite, si no hacen nada, sufren una pérdida catastrófica de credibilidad frente a sus bases. Pero, si responden con cohetes de forma demasiado contundente, corren un riesgo altísimo de provocar una invasión terrestre total por parte de Israel. Un escenario de guerra a gran escala que el Líbano, con la economía como la tiene, no puede soportar. Pero la presión es insostenible en ambos lados de la frontera. En Israel el gobierno tiene una presión interna inmensa.
Hay decenas de miles de residentes del norte desplazados, viviendo lejos de sus casas, y que se niegan en rotundo a volver mientras la infraestructura enemiga siga activa al otro lado. Para toda esta población civil, el alto el fuego es simple papel mojado si no viene con seguridad garantizada, y si no se elimina la amenaza estructural de una vez por todas. Llegamos a la sección 5, el tablero global. Vamos a alejar la cámara al máximo para observar a los grandes jugadores internacionales que mueven las piezas. Porque claro, nadie actúa en el vacío. Aquí, esto es una red geopolítica masiva. Por un lado tenemos a Irán, que continúa inyectando fondos para reconstruir arsenales usando las rutas de Siria. Luego está Estados Unidos, intentando desesperadamente evitar que esto escale a una guerra regional enorme, aunque, seamos sinceros, su capacidad real de frenar las acciones sobre el terreno es muy limitada. Y en medio de todo este lío, la misión de la ONU, la UNIFIL, queda trágicamente relegada a ser un espectador impotente. Y al final, el resultado es una realidad profundamente triste para la población civil. Es lo que los expertos denominan la paz de los cementerios. El Líbano, por mucho que intente fortalecer sus instituciones, sigue absorbiendo el impacto brutal de las peleas de otros. Se convierte una vez más en el rehén y en el campo de batalla donde potencias extranjeras resuelven sus disputas. Así que cerramos este análisis con una pregunta fundamental. Cuando se firman los acuerdos y los mediadores regresan a casa, ¿qué ocurre realmente cuando la diplomacia consigue detener las balas temporalmente, pero es totalmente incapaz de borrar la desconfianza tan profunda que hay en la región? Es la gran incógnita que va a definir el futuro de Oriente Medio en los próximos años. Ojalá este repaso os haya ayudado a entender un poco mejor este complejo tablero. Hasta el próximo análisis.